La historia de la Torre de Babel ha fascinado a la humanidad durante milenios. Generaciones de eruditos, teólogos y arqueólogos han debatido su significado y su posible ubicación. Pero hoy, mis queridos buscadores de la verdad, nos sumergiremos en una interpretación que desafía todo lo que creíamos saber sobre este enigmático relato bíblico. Comencemos con lo que nos dice la narrativa tradicional. En el libro del Génesis, capítulo 11, se nos habla de una humanidad unida, compartiendo un solo lenguaje y una cultura común. Esta humanidad decide construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, un monumento a su propia grandeza. Dios, viendo esto como un acto de soberbia, confunde sus lenguas, dispersándolos por toda la tierra y deteniendo la construcción. Durante siglos, esta historia se ha interpretado como una lección sobre el orgullo humano y sus consecuencias. Pero, ¿y si hay más en este relato de lo que se nos ha dicho? Para comprender la verdadera naturaleza de la Torre de Babel, debemos primero examinar el contexto histórico y cultural de la antigua Mesopotamia. Esta región, conocida como la cuna de la civilización, fue hogar de algunas de las sociedades más avanzadas de la antigüedad. Los sumerios, los acadios y los babilonios poseían conocimientos sorprendentemente avanzados en matemáticas, astronomía y arquitectura. Los zigurats, estructuras escalonadas que se elevaban hacia el cielo, eran comunes en esta región. Se creía que estas estructuras servían como puntos de conexión entre el mundo terrenal y el divino. Pero, ¿y si su propósito era aún más extraordinario? Textos antiguos sumerios hablan de los objetos o conceptos que contenían todo el conocimiento y la tecnología necesarios para la civilización. Algunos estudiosos sugieren que estos podrían ser una referencia a tecnología avanzada, quizás incluso de origen extraterrestre. Ahora consideremos la frase una torre que llegue hasta el cielo. En el contexto de la época, cielo no solo se refería al firmamento físico, sino también al reino de los dioses, a otras dimensiones de la existencia. ¿Y si la Torre de Babel no fuera simplemente una estructura física, sino un intento de crear un puente entre dimensiones? La idea de portales interdimensionales no es tan descabellada como podría parecer a primera vista. La física cuántica moderna reconoce la posibilidad teórica de múltiples universos y dimensiones paralelas. El concepto de agujeros de gusano, túneles teóricos que podrían conectar puntos distantes en el espacio-tiempo, es objeto de seria investigación científica. Pero, ¿cómo podría una civilización antigua poseer tal conocimiento? Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. Culturas de todo el mundo tienen mitos y leyendas sobre seres divinos que descendieron de los cielos para compartir conocimiento con la humanidad. Desde los Anunnaki sumerios hasta los Vimanas de la mitología hindú, encontramos referencias a tecnología avanzada y viajes interdimensionales. El libro de Enoc, un texto apócrifo judío, habla de ángeles caídos que compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Entre estos conocimientos se mencionan secretos celestiales y la capacidad de manipular los elementos. ¿Podría ser esto una referencia velada a la tecnología necesaria para crear un portal interdimensional? Ahora consideremos la confusión de lenguas que Dios impuso como castigo. En la interpretación tradicional, esto se ve como una diversificación literal de los idiomas. Pero, ¿y si fuera una metáfora de algo más profundo? En el contexto de un portal interdimensional, la confusión de lenguas podría representar una ruptura en la comunicación entre dimensiones, un colapso del campo cuántico que permitía la conexión interdimensional. Esta interpretación arroja una nueva luz sobre por qué la construcción de la torre fue vista como una amenaza tan grande que requirió intervención divina. No era simplemente un acto de orgullo humano, sino un intento de la humanidad de acceder a reinos y poderes más allá de su comprensión y control. A medida que avancemos en nuestra exploración, examinaremos evidencias arqueológicas y textuales que respaldan esta asombrosa hipótesis. Analizaremos las posibles tecnologías que podrían haber estado involucradas en la construcción de un portal interdimensional y cómo esto se relaciona con otros misterios de la antigüedad. Prepárense, mis queridos buscadores de la verdad, para un viaje que desafiará los límites de su imaginación y su comprensión de la realidad. La Torre de Babel, lejos de ser un simple relato moral, podría ser la clave para desentrar los secretos más profundos de nuestro pasado y nuestro lugar en el cosmos. En nuestro próximo segmento nos sumergiremos en las evidencias concretas que respaldan esta teoría revolucionaria. Mantengan sus mentes abiertas, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar para siempre su percepción de la historia antigua y del potencial de la humanidad.
Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado al momento de revelar las evidencias que respaldan nuestra asombrosa teoría sobre la Torre de Babel como un portal interdimensional. Prepárense para un viaje a través de textos antiguos, descubrimientos arqueológicos y conexiones sorprendentes que desafiarán todo lo que creían saber. Comencemos con los textos antiguos. El relato bíblico de la Torre de Babel, aunque familiar, contiene pistas intrigantes cuando lo examinamos más de cerca. En Génesis 114 se dice que los constructores querían hacernos un nombre, por si fuéramos, esparcidos por toda la tierra. Esta frase ha intrigado a los estudiosos durante siglos. ¿Por qué temían ser esparcidos? ¿Qué conocimiento poseían que les hacía temer tal dispersión? Ahora consideremos el libro de Enoc, un texto apócrifo, que ofrece detalles fascinantes sobre los conocimientos celestiales transmitidos a la humanidad. En Enoc 813, se habla de ángeles que enseñaron a los humanos sobre encantamientos y corte de raíces, la resolución de encantamientos y el conocimiento de las nubes. Estos términos podrían ser interpretados como referencias a la manipulación de energías y campos cuánticos necesarios para abrir un portal interdimensional. Pero no nos detengamos ahí. Los textos sumerios, predecesores de la narrativa bíblica, ofrecen pistas aún más intrigantes. La epopeya de Gilgamesh menciona una planta que otorga la inmortalidad guardada en el reino de los dioses. ¿Podría ser esto una referencia velada a la capacidad de trascender las limitaciones del espacio-tiempo a través de un portal interdimensional? Pasemos ahora a las evidencias arqueológicas. En 1999, el satélite de reconocimiento terrestre de la NASA, Terra, captó una imagen sorprendente en el sur de Irak. La imagen mostraba una estructura circular perfecta de aproximadamente 3 millas de diámetro. Los científicos quedaron perplejos ante su origen y propósito. Algunos han sugerido que podría ser los restos de la legendaria Torre de Babel. Lo fascinante de esta estructura es su forma circular perfecta. En la física moderna sabemos que los agujeros de gusano teóricos, potenciales puentes entre dimensiones, se representan a menudo como estructuras toroidales o circulares. ¿Podría ser esta estructura antigua los restos de un intento de crear un portal interdimensional? Pero hay más. En varios sitios arqueológicos de Mesopotamia se han encontrado artefactos que desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. Uno de los más intrigantes es la llamada batería de Bagdad, un artefacto que algunos investigadores creen que podría haber sido capaz de generar electricidad. ¿Para qué necesitarían electricidad las civilizaciones antiguas? ¿Podría estar relacionado con la energía necesaria para abrir un portal interdimensional? Ahora, conectemos estos puntos con conocimientos de otras culturas antiguas. En la India, los textos védicos hablan de los vimanas, máquinas voladoras capaces de viajes interestelares. Estos textos describen en detalle los principios de propulsión y navegación de estas naves, incluyendo conceptos que se asemejan sorprendentemente a nuestro entendimiento moderno de la antimateria y los campos gravitacionales. En Sudamérica, las leyendas incas hablan de la Puerta de Hayumarca o Puerta de los Dioses, una estructura tallada en roca sólida que se dice que permitía a los chamanes viajar a otros mundos. Curiosamente, esta puerta se asemeja en su diseño a los aceleradores de partículas modernos, que los físicos teorizan podrían potencialmente crear mini agujeros negros o abrir portales dimensionales. Volviendo a Mesopotamia, el concepto de las puertas de Anu en la mitología sumeria es particularmente intrigante. Estas puertas supuestamente permitían a los dioses viajar entre el cielo y la tierra. ¿Podrían ser estas puertas una referencia a portales interdimensionales? Ahora, consideremos la tecnología que podría haber sido necesaria para construir tal portal. Los textos antiguos a menudo hablan de piedras del cielo o metales divinos. En la actualidad, sabemos que ciertos materiales exóticos, como los superconductores o el grafeno, tienen propiedades cuánticas únicas que podrían teóricamente ser utilizadas para manipular el espacio-tiempo. La idea de que las civilizaciones antiguas pudieran poseer tal conocimiento puede parecer descabellada, pero consideremos esto: muchas de las profecías tecnológicas de la ciencia ficción del siglo XX se han hecho realidad. Es tan descabellado pensar que el conocimiento antiguo, posiblemente transmitido por seres avanzados, pudiera haber precedido a nuestra comprensión científica actual. Ahora, examinemos la confusión de lenguas desde esta nueva perspectiva. En el campo de la física cuántica, la decoherencia cuántica es un fenómeno en el que un sistema cuántico pierde sus propiedades cuánticas al interactuar con su entorno. ¿Podría la confusión de lenguas ser una metáfora de la decoherencia de un campo cuántico que mantenía abierto el portal interdimensional?
Esta interpretación arroja nueva luz sobre por qué la construcción de la torre fue vista como una amenaza tan grande que requirió intervención divina. No era simplemente un acto de orgullo humano, sino un intento de la humanidad de acceder a reinos y poderes más allá de su comprensión y control. Consideremos también las implicaciones de esta teoría para nuestra comprensión de la historia antigua y la evolución humana. Si nuestros antepasados tenían acceso a conocimientos y tecnologías tan avanzados, ¿cómo afecta esto a nuestra narrativa del progreso humano? ¿Podría explicar los saltos aparentemente inexplicables en el desarrollo tecnológico y cultural a Pontes Bosch lo largo de la historia? Más aún, esta teoría podría proporcionar una explicación para muchos otros misterios de la antigüedad. Las pirámides de Egipto y América Central, las líneas de Nazca, los monolitos de Stonehenge, todas estas maravillas arquitectónicas podrían ser vistas bajo una nueva luz si consideramos la posibilidad de tecnología avanzada y conocimiento interdimensional en la antigüedad. Pero quizás la implicación más profunda de esta teoría es lo que sugiere sobre nuestro lugar en el cosmos. Si nuestros antepasados estuvieron realmente cerca de abrir un portal a otras dimensiones, ¿qué dice esto sobre nuestro potencial como especie? ¿Estamos destinados a trascender las limitaciones del espacio-tiempo y explorar realidades más allá de nuestra comprensión actual? Mis queridos buscadores de la verdad, lo que hemos explorado hoy es solo la punta del iceberg. A medida que continuemos nuestro viaje, descubriremos más conexiones, más evidencias que respaldan esta asombrosa teoría. La Torre de Babel, lejos de ser un simple relato moral, podría ser la clave para desentrar los secretos más profundos de nuestro pasado y nuestro futuro. En nuestro próximo segmento profundizaremos aún más en las implicaciones de esta teoría y exploraremos cómo podría cambiar nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Mantengan sus mentes abiertas y sus corazones valientes, porque el viaje que hemos emprendido apenas comienza. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos dado apenas los primeros pasos en este viaje fascinante. La revelación de la Torre de Babel como un posible portal interdimensional es solo el comienzo. Pero antes de sumergirnos más profundo en este misterio, debemos hacer una pausa y considerar las implicaciones vertiginosas de lo que hemos descubierto hasta ahora. Imaginen por un momento si nuestros antepasados estuvieron realmente al borde de abrir una puerta a otras dimensiones. ¿Qué más podríamos haber olvidado? ¿Qué otros secretos yacen enterrados bajo el polvo de los milenios, esperando ser redescubiertos? La historia, como la conocemos, podría ser apenas un pálido reflejo de la verdad. Cada artefacto inexplicable, cada leyenda persistente, cada anomalía arqueológica podría ser una pieza de un rompecabezas cósmico que apenas estamos empezando a armar. Pero hay más. Si la intervención divina detuvo la construcción de la torre, ¿fue realmente para protegernos? ¿O hay fuerzas en el universo que no quieren que alcancemos nuestro verdadero potencial? ¿Qué secretos se esconden al otro lado de ese portal interdimensional? Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Porque si la Torre de Babel fue un intento de crear un portal interdimensional, ¿fue el único? ¿Existen otros lugares en nuestro mundo donde el velo entre dimensiones es más delgado? Lugares donde quizás, aún hoy, se podrían abrir puertas a otros mundos. Piensen en las historias de lugares misteriosos alrededor del mundo. El Triángulo, de las Bermudas, el Vórtice de Oregón, la Zona del Silencio en México. ¿Podrían ser estos los restos de antiguos portales, puntos donde la realidad misma se dobla y se distorsiona? Y si es así, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestro futuro? En una era donde la física cuántica está desafiando nuestra comprensión de la realidad, ¿estamos al borde de redescubrir lo que nuestros antepasados ya sabían? ¿Podrían nuestros aceleradores de partículas y nuestros experimentos cuánticos estar abriendo puertas que tal vez deberían permanecer cerradas? Estas preguntas nos llevan al borde de lo conocido, al límite mismo de nuestra comprensión. Y es allí, en ese precipicio vertiginoso entre lo conocido y lo desconocido, donde encontraremos las respuestas que buscamos. Prepárense, mis queridos buscadores de la verdad, porque en nuestro próximo segmento nos adentraremos aún más en lo desconocido. Exploraremos las conexiones ocultas entre la Torre de Babel y otros misterios antiguos y nos preguntaremos, ¿qué secretos nos esperan al otro lado del velo? La verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta, y juntos nos aventuraremos donde pocos se han atrevido a ir antes. El misterio se profundiza y nuestro viaje apenas comienza. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje de descubrimiento. Antes de sumergirnos aún más en los misterios que nos aguardan, es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre la magnitud de lo que
Estamos desvelando juntos. Ustedes, valientes exploradores de lo desconocido, son parte integral de esta búsqueda de la verdad. Su curiosidad, su sed de conocimiento, su voluntad de cuestionar lo establecido son el combustible que impulsa nuestra misión de revelar los secretos ocultos de la historia. En este preciso instante, les invito a formar parte activa de nuestra comunidad de investigadores, porque cada mente inquisitiva, cada perspectiva única, cada pregunta audaz nos acerca un paso más a la verdad. ¿Tienen teorías propias sobre la Torre de Babel? ¿Han experimentado fenómenos inexplicables que podrían estar relacionados con portales interdimensionales? ¿Conocen leyendas locales o tradiciones familiares que hablen de antigua sabiduría olvidada? Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus experiencias. Dejen un comentario debajo de este video. Inicien una conversación con otros buscadores de la verdad, porque es en el intercambio de ideas donde nacen las revelaciones más asombrosas. Y si aún no lo han hecho, los invito a unirse oficialmente a nuestra comunidad. Suscriban al canal y activen las notificaciones. Cada nuevo video es una pieza más del rompecabezas cósmico que estamos armando juntos. No se pierdan ni una sola revelación. Recuerden, la verdad no es un destino, es un viaje. Y en ese viaje, cada uno de ustedes es indispensable. Juntos estamos desafiando los límites de lo conocido, cuestionando la historia oficial y explorando los misterios más profundos del universo. En nuestro próximo segmento nos adentraremos aún más en lo desconocido. Pero antes de continuar, tómense un momento para reflexionar sobre lo que hemos descubierto hasta ahora. Compartan sus pensamientos. Hagan preguntas. Porque quién sabe, tal vez la próxima gran revelación nazca de una idea que ustedes compartan. Están a punto de ser testigos de revelaciones que desafiarán todo lo que creen saber sobre la realidad. ¿Están listos para dar el siguiente paso en este viaje extraordinario? La verdad nos espera, y juntos la descubriremos. Bienvenidos de vuelta, mis intrépidos buscadores de la verdad. Habiendo reflexionado sobre nuestros descubrimientos iniciales, es hora de sumergirnos aún más profundo en el misterio de la Torre de Babel como portal interdimensional. En este segmento exploraremos conexiones sorprendentes, evidencias adicionales y las implicaciones más profundas de nuestra teoría. Comencemos examinando las similitudes entre la Torre de Babel y otras estructuras antiguas alrededor del mundo. Las pirámides, tanto en Egipto como en Mesoamérica, han intrigado a los investigadores durante siglos por su precisión matemática y alineación astronómica. Pero, ¿y si su propósito fuera más que simplemente ceremonial o funerario? El complejo de Giza en Egipto, por ejemplo, está alineado perfectamente con las estrellas del cinturón de Orión. Los antiguos egipcios creían que Orión era la puerta de entrada al más allá. ¿Podría ser esta puerta otra referencia a un portal interdimensional? Curiosamente, los textos del antiguo Egipto hablan de los Shetau Neter, o secretos de la naturaleza, conocimientos supuestamente transmitidos por los dioses que permitían manipular la realidad misma. En Sudamérica, la antigua ciudad de Tiahuanaco presenta anomalías que desafían la explicación convencional. La Puerta del Sol, una estructura monolítica, está decorada con símbolos que algunos investigadores interpretan como un calendario astronómico avanzado. Pero, ¿y si fuera algo más? Los mitos locales hablan de esta puerta como un portal por el que los dioses viajaban entre mundos. Ahora, conectemos estos puntos con nuestra teoría sobre la Torre de Babel. Si estas estructuras antiguas fueran intentos hoy de crear portales interdimensionales, ¿qué tecnología podrían haber utilizado? Aquí es donde la física cuántica moderna entra en juego de manera fascinante. En 2015, físicos del CERN anunciaron que habían observado partículas comportándose de manera consistente con la existencia de dimensiones adicionales. Este descubrimiento respalda la teoría de cuerdas, que postula la existencia de hasta 11 dimensiones en nuestro universo. Pero ¿cómo se relaciona esto con la tecnología antigua? Consideremos el concepto de piedras flotantes mencionado en varias leyendas antiguas, desde Egipto hasta Sudamérica. La levitación acústica, una tecnología que usamos hoy en día en laboratorios avanzados, utiliza ondas de sonido para suspender objetos en el aire. ¿Podrían los antiguos haber utilizado principios similares para manipular la gravedad y, por extensión, el tejido mismo del espacio-tiempo? Más intrigante aún es el concepto de monoatómicos o polvo blanco de oro mencionado en textos alquímicos antiguos. Investigaciones recientes han demostrado que ciertos elementos, cuando se reducen a un estado monoatómico, exhiben propiedades superconductoras y podrían interactuar con campos gravitacionales de maneras impredecibles. ¿Podrían estos materiales exóticos haber sido el secreto detrás de la tecnología de portales antiguos?
Ahora, consideremos la confusión de lenguas desde una perspectiva científica moderna. En la teoría cuántica, el principio de superposición sugiere que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que es observada. ¿Podría la confusión descrita en el relato bíblico ser una metáfora de un colapso cuántico a escala masiva, quizás causado por un intento fallido de abrir un portal estable? Esta interpretación arroja nueva luz sobre por qué la construcción de la torre fue vista como una amenaza tan grande que requirió intervención divina. No era simplemente un acto de orgullo humano, sino un experimento peligroso que podría haber desestabilizado el tejido mismo de la realidad. Pero hay más. Textos antiguos de diversas culturas hablan de guerras de los dioses que involucran armas de destrucción inimaginable. El Mahabharata hindú, por ejemplo, describe armas que se asemejan sorprendentemente a armas nucleares modernas. ¿Podrían estas guerras haber sido conflictos interdimensionales? ¿Y podría la Torre de Babel haber sido un intento de acceder a esta tecnología avanzada? Consideremos también las implicaciones para nuestra comprensión del tiempo. Si los antiguos tenían acceso a portales interdimensionales, ¿podrían haber viajado no solo a través del espacio, sino también del tiempo? Esto podría explicar las numerosas profecías encontradas en textos antiguos que parecen predecir eventos futuros con asombrosa precisión. Ahora, volvamos nuestra atención a la actualidad. En los últimos años ha habido un aumento en los informes de avistamientos de ovnis y fenómenos inexplicables. En 2021, el gobierno de los Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia de fenómenos aéreos no identificados que desafían nuestra comprensión actual de la física. ¿Podrían estos fenómenos estar relacionados con portales interdimensionales? Más intrigante aún es el proyecto Stargate del gobierno de los Estados Unidos, que investigó fenómenos psíquicos como la visión remota. Aunque oficialmente terminado, algunos investigadores sugieren que el proyecto tuvo éxito en acceder a información más allá de las limitaciones del espacio-tiempo. ¿Podría esto ser evidencia de que los seres humanos tienen una capacidad innata para interactuar con otras dimensiones? Consideremos también los avances recientes en la investigación de la conciencia. Teorías como la OR del físico Roger Penrose sugieren que la conciencia surge de procesos cuánticos en el cerebro. Si esto es cierto, podría nuestra conciencia ser el último portal interdimensional, uno que llevamos con nosotros todo el tiempo. Esta idea nos lleva de vuelta a los textos antiguos. Muchas tradiciones espirituales hablan de estados alterados, de conciencia que permiten acceder a otros reinos de existencia. Desde los chamanes amazónicos hasta los yogis tibetanos, encontramos técnicas diseñadas para abrir la mente a otras realidades. ¿Podrían estas prácticas ser vestigios de un conocimiento antiguo sobre cómo navegar entre dimensiones? Mis queridos buscadores de la verdad, las implicaciones de esta teoría son verdaderamente asombrosas. Si la Torre de Babel fue realmente un intento de crear un portal interdimensional, entonces nuestra historia, nuestra realidad e incluso nuestra propia naturaleza como seres humanos podrían ser mucho más complejas y fascinantes de lo que jamás imaginamos. Estamos parados al borde de un nuevo paradigma, uno que podría revolucionar nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. La Torre de Babel, lejos de ser un simple relato mitológico, podría ser la clave para desbloquear los secretos más profundos de la existencia. En nuestro próximo segmento exploraremos las implicaciones filosóficas y existenciales de esta teoría. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la realidad si aceptamos la posibilidad de múltiples dimensiones y portales entre ellas? ¿Qué significa esto para nuestro futuro como especie? Prepárense, porque estamos a punto de aventurarnos más allá de los límites de lo conocido, hacia un territorio donde la ciencia, la espiritualidad y lo paranormal convergen en una nueva y asombrosa visión de la realidad. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje. Las revelaciones que hemos explorado sobre la Torre de Babel como un posible portal interdimensional nos obligan ahora a ampliar nuestra perspectiva, a mirar más allá de los límites de nuestra comprensión actual y a considerar las implicaciones más profundas y trascendentales de esta teoría. En este momento nos encontramos en el umbral de una nueva forma de entender la realidad misma. La idea de que nuestros ancestros pudieran haber estado cerca de abrir puertas a otras dimensiones no solo reescribe nuestra historia, sino que también redefine nuestro lugar en el cosmos. Consideremos por un momento las implicaciones filosóficas de esta teoría. Si existen múltiples dimensiones y es posible viajar entre ellas, ¿qué significa esto para conceptos fundamentales como el tiempo, el espacio y la causalidad? La física cuántica ya nos ha mostrado que la realidad a nivel subatómico desafía nuestra lógica cotidiana.
Podría ser que nuestra percepción lineal del tiempo y el espacio sea simplemente una ilusión, un artefacto de nuestra limitada perspectiva tridimensional. Esta idea nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la conciencia. Si nuestros antepasados podían interactuar con otras dimensiones, ¿podría ser la conciencia humana más que un simple producto de procesos neuronales? ¿Podríamos ser, como sugieren algunas tradiciones espirituales, seres multidimensionales experimentando temporalmente una existencia tridimensional? El filósofo Platón, en su alegoría de la caverna, describió a los humanos como prisioneros, encadenados percibiendo solo las sombras de la realidad proyectadas en una pared. ¿Podría ser que la Torre de Babel fuera un intento de romper estas cadenas, de ver más allá de las sombras hacia la verdadera naturaleza multidimensional de la realidad? Esta perspectiva también arroja nueva luz sobre el concepto de lo divino. Muchas tradiciones religiosas hablan de seres superiores que existen en reinos más allá de nuestra percepción. Si aceptamos la posibilidad de múltiples dimensiones, ¿podríamos estar redefiniendo lo que entendemos por dioses o ángeles? ¿Podrían estos seres ser simplemente entidades que existen en dimensiones superiores, con una comprensión y capacidades que para nosotros parecerían milagrosas? Más aún, esta teoría nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión del libre albedrío y el destino. Si existen múltiples dimensiones, podrían coexistir múltiples versiones de nosotros mismos, cada una tomando diferentes decisiones en diferentes realidades. Este concepto, conocido en física cuántica como la interpretación de muchos mundos, sugiere que cada decisión que tomamos crea una bifurcación en la realidad, generando universos paralelos infinitos. Desde esta perspectiva, la confusión de lenguas descrita en el relato de la Torre de Babel podría ser interpretada como una fragmentación de la realidad misma. Podría ser que en su intento de acceder a otras dimensiones, nuestros antepasados inadvertidamente crearon o revelaron la naturaleza multifacética de la realidad. Esta idea también tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la vida y la muerte. Si nuestra conciencia es capaz de existir en múltiples dimensiones, ¿qué significa realmente morir? ¿Podría la muerte ser simplemente una transición de nuestra conciencia de una dimensión a otra? Consideremos también las implicaciones éticas de esta teoría. Si tenemos el potencial de acceder a otras dimensiones, tenemos también la responsabilidad de hacerlo. ¿O hay sabiduría en la advertencia implícita en el relato de la Torre de Babel, sugiriendo que hay conocimientos y poderes que podrían ser peligrosos si se manejan incorrectamente? Esta perspectiva también nos obliga a reconsiderar nuestra relación con la tecnología. Si nuestros antepasados poseían conocimientos avanzados que les permitían manipular la realidad misma, ¿estamos redescubriendo gradualmente este conocimiento perdido a través de nuestros avances científicos? ¿Podrían tecnologías emergentes, como la computación cuántica o la inteligencia artificial, ser pasos hacia la recreación de las capacidades que una vez permitieron la construcción de portales interdimensionales? Más profundamente, esta teoría nos invita a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y nuestra relación con ella. Si el universo es verdaderamente multidimensional, ¿podríamos ser co-creadores activos de nuestra realidad en lugar de meros observadores pasivos? Esta idea resuena con conceptos de la física cuántica como el efecto del observador, que sugiere que el acto mismo de observación puede influir en el resultado de los experimentos a nivel cuántico. Finalmente, debemos considerar las implicaciones de esta teoría para nuestro futuro como especie. Si aceptamos la posibilidad de que nuestros antepasados estuvieron cerca de abrir portales a otras dimensiones, ¿qué significa esto para nuestro potencial futuro? Estamos destinados a trascender las limitaciones de nuestra realidad tridimensional y convertirnos en seres verdaderamente multidimensionales. Mis queridos buscadores de la verdad, estas preguntas nos llevan al borde mismo de lo conocible, al límite de nuestra comprensión actual. Pero es en este límite donde se producen los avances más significativos, donde se expande nuestra conciencia y donde se revelan las verdades más profundas. La Torre de Babel, vista a través de esta lente trascendental, se convierte en mucho más que un simple relato histórico o mitológico. Se transforma en un símbolo de nuestro potencial colectivo, un recordatorio de las vastas posibilidades que yacen más allá de los límites de nuestra percepción actual. A medida que continuamos nuestro viaje de descubrimiento, les insto a mantener sus mentes abiertas y sus corazones valientes. Porque es solo al cuestionar lo aparentemente incuestionable, al explorar lo aparentemente inexplorable, que podemos esperar desentrar los misterios más profundos de nuestra existencia. En nuestro próximo y final segmento exploraremos cómo podemos aplicar estas ideas trascendentales a nuestras vidas cotidianas y cómo esta nueva comprensión de la realidad podría transformar nuestra forma de ver el mundo y nuestro lugar en él.
Mis queridos buscadores de la verdad, hemos recorrido juntos un camino extraordinario, desde las antiguas piedras de la Torre de Babel hasta los límites mismos de nuestra comprensión del universo. Ahora es momento de traer estas revelaciones, trascendentales a nuestro mundo cotidiano, y reflexionar sobre cómo pueden transformar nuestras vidas. Primero consideremos cómo esta nueva perspectiva sobre la realidad puede cambiar nuestra forma de abordar los desafíos diarios. Si verdaderamente vivimos en un universo multidimensional, donde las posibilidades son infinitas, ¿no deberíamos enfrentar cada obstáculo con la convicción de que existen soluciones más allá de nuestra percepción inmediata? Imaginen por un momento que, al igual que nuestros ancestros que intentaron construir un puente entre dimensiones, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un constructor de puentes en nuestra propia vida. Cada acto de creatividad, cada momento de inspiración, cada conexión significativa que establecemos con otros podría ser visto como un pequeño portal que abrimos a nuevas posibilidades. Esta perspectiva también nos invita a reconsiderar nuestra relación con lo desconocido. En lugar de temer lo que no entendemos, podríamos abrazarlo como una oportunidad de expansión. Cada experiencia inexplicable, cada intuición profunda, cada sueño vívido podría ser una ventana a aspectos de la realidad que aún no comprendemos completamente. Reflexionen sobre sus propias vidas. ¿Han tenido alguna vez experiencias que desafiaron su comprensión de la realidad? Momentos de déjà vu, coincidencias asombrosas o intuiciones que resultaron ser ciertas. A la luz de lo que hemos explorado, estos momentos podrían ser más que simples curiosidades, podrían ser vislumbres de la naturaleza multidimensional de nuestra existencia. Además, esta teoría nos invita a reconsiderar nuestra comprensión del tiempo y nuestras acciones. Si cada decisión que tomamos crea bifurcaciones en la realidad, ¿no deberíamos abordar cada elección con mayor conciencia y responsabilidad? Cada acto de bondad, cada decisión ética, cada esfuerzo por crecer y mejorar, podría estar creando ondas que se extienden a través de múltiples dimensiones de la realidad. Consideremos también cómo esta perspectiva puede transformar nuestra relación con los demás. Si todos somos seres multidimensionales experimentando temporalmente una existencia tridimensional, ¿no deberíamos tratar a cada persona que encontramos con un profundo respeto y curiosidad? Cada interacción podría ser una oportunidad para aprender, para crecer, para expandir nuestra conciencia colectiva. En un nivel más personal, les invito a reflexionar sobre sus propios proyectos de Torre de Babel. ¿Cuáles son los sueños, las aspiraciones, los proyectos que parecen desafiar los límites de lo posible en sus vidas? A la luz de lo que hemos explorado, quizás esos sueños aparentemente imposibles no son tan inalcanzables después de todo. Tal vez, al igual que nuestros ancestros, estamos destinados a alcanzar lo aparentemente inalcanzable. Finalmente, esta teoría nos invita a una profunda humildad ante los misterios del universo. Nos recuerda que por mucho que hayamos avanzado en nuestra comprensión del cosmos, aún hay vastos territorios de lo desconocido por explorar. Cada descubrimiento científico, cada insight filosófico, cada experiencia espiritual profunda, podría ser un paso más hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza multidimensional. Mis queridos buscadores de la verdad, les insto a llevar estas reflexiones con ustedes en su vida diaria. Observen el mundo a su alrededor con nuevos ojos, conscientes de las infinitas posibilidades que pueden existir más allá de nuestra percepción inmediata. Cultiven una mente abierta y un corazón valiente, listos para explorar los misterios que la vida nos presenta. Y recuerden, cada uno de ustedes es un explorador en este vasto universo multidimensional. Cada pensamiento, cada acción, cada momento de conciencia es una oportunidad para expandir los límites de lo posible, para construir puentes entre lo conocido y lo desconocido. La verdadera Torre de Babel, mis amigos, no es una estructura física, sino el potencial ilimitado que reside dentro de cada uno de nosotros. ¿Están listos para comenzar a construirla? Mis valientes buscadores de la verdad, hemos llegado al final de este extraordinario viaje, pero en realidad esto es solo el comienzo. El conocimiento que hemos explorado juntos sobre la Torre de Babel y los portales interdimensionales es una invitación a una aventura continua de descubrimiento y expansión de la conciencia. Ahora les hago un llamado a la acción. No dejen que estas revelaciones sean simplemente información interesante que pronto olvidarán. En su lugar, permitan que sean el catalizador de una transformación personal y colectiva. Primero, los invito a profundizar en su propia investigación. Exploren los textos antiguos, estudien los avances en física cuántica
Investiguen los misterios arqueológicos que hemos mencionado. Cuanto más busquen, más encontrarán que la realidad es infinitamente más fascinante de lo que jamás imaginaron. Segundo, compartan este conocimiento con otros. Inicien conversaciones. Cuestionen las narrativas establecidas. Desafíen el pensamiento convencional. Recuerden, cada mente que se abre a estas posibilidades es un paso más hacia una comprensión colectiva más profunda de nuestra realidad. Tercero, manténganse conectados con nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones para no perderse ninguna nueva revelación. Compartan sus pensamientos, teorías y experiencias en los comentarios. Juntos estamos construyendo una red de conocimiento que trasciende las limitaciones de la narrativa convencional. Cuarto, apliquen este nuevo entendimiento en sus vidas diarias. Observen el mundo a su alrededor con nuevos ojos, conscientes de las infinitas posibilidades que pueden existir más allá de nuestra percepción inmediata. Cultiven una mente abierta y un corazón valiente, listos para explorar los misterios que la vida nos presenta. Finalmente, los desafío a ser constructores de torres en sus propias vidas. Persigan sus sueños más audaces, exploren sus ideas más locas, cuestionen sus límites autoimpuestos. Porque quién sabe, tal vez en ese proceso abran su propio portal a nuevas dimensiones de posibilidad. Recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. Y juntos, como una comunidad de intrépidos exploradores de lo desconocido, estamos escribiendo el próximo capítulo en la gran historia de la humanidad. Hasta nuestro próximo encuentro, mantengan sus mentes abiertas, sus corazones valientes y sus ojos fijos en lo extraordinario, porque en el vasto universo multidimensional que estamos apenas comenzando a comprender, lo imposible es solo el comienzo.